Bueno, y nos vamos a meter en el ámbito internacional. La verdad es que vienen siendo semanas más que intensas dentro de lo que está pasando en buena parte de Latinoamérica, y nosotros estamos siempre pendientes, como argentinos y además como hermanos de países donde la situación social, económica y política está siendo muy compleja. Le vamos a agradecer a Mario Solís Cid, él es periodista de Chile en Radio Estilo, que se comunica con nosotros, o mejor dicho, nosotros lo buscamos a él para saber cómo cierra esta semana Chile después de un mes aproximadamente más que intenso. Mario, Gastón Trixuk es mi nombre, un placer, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el gusto es mío, en realidad, estar en contacto con Radio Brisas. En lo concreto ya es un mes con 4 días de manifestaciones, lo que estamos cumpliendo en Chile. Obviamente, tiempo que ha significado un desgaste, tiempo que ha significado una crisis bastante profunda y bastante grave que está sufriendo Chile. Y bueno, y estoy dispuesto para conversar todos los alcances y los detalles que necesiten conocer a esta hora. A ver, en principio algunas preguntas puntuales para después desarrollar algunas cuestiones más de fondo. ¿Cuál es el número oficial de muertos en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los distintos, no en realidad movimientos sociales, pero sí los manifestantes a día de hoy? ¿Cuál es esa cifra oficial? Mira, es bastante complejo. A ver, dentro del oficial, por ejemplo, el día lunes había una cifra establecida de 23 víctimas fatales. En los últimos días esta cifra habría subido en 2 personas, pero eso está dentro del marco del oficial. Lo que hace compleja esta situación es que están ocurriendo una serie de asesinatos, hallazgos de cuerpos, que son situaciones realmente confusas y que nos hacen obviamente especular. En el caso puntual, por ejemplo, lo que me ha tocado reportar a mí, hubo un hallazgo de un cuerpo de un estudiante de 19 años en el estero Marga Marga, en Viña del Mar, otro cuerpo que aparece en la bahía de Antofagasta. Hace algunas horas quedó al descubierto el asesinato de una profesional, una colega de la prensa, una periodista, que todavía no se esclarece bien. Ella estaba trabajando dentro del ámbito de las manifestaciones, contaba con un importante material audiovisual con respecto a estas protestas, y en el asesinato, que no hay responsables, desaparece su cámara fotográfica, desaparece su computador y desaparece otros elementos personales que tienen relación con su trabajo. Entonces, a mí, por ejemplo, el asesinato de esta periodista, queramos o no, tiene una relación con esta crisis que vive Chile. Los cuerpos que aparecen también. Y por otro lado, el Poder Judicial señala que durante el último mes habría aumentado la tasa de suicidios, cosa que también me hace sospechar. Entonces, hablar de una cifra exacta, en este momento, víctimas fatales, es complejo. Principalmente las víctimas, solamente las que se entregan a través de las cifras oficiales, es porque han muerto o calcinados en un incendio, o casos muy puntuales de un disparo, una bala ejecutada que lamentablemente había llegado supuestamente sin intención a un manifestante. Entonces no hay una cifra que sea transparente en nuestro país. Mario, el accionar y la línea que se baja, si se quiere, desde el gobierno de Piñera hacia las fuerzas de seguridad, ¿sigue siendo hoy, poco más de un mes después, la misma con la que salieron en un principio a la calle a reprimir? Correcto, que hay un discurso también que invita a la confusión. Primero, el presidente de la República la semana pasada invita a la nación a un acuerdo por la paz, pero las balas se seguían disparando por parte de Carabineros. Luego, el fin de semana, aparece una investigación bastante seria de la Universidad de Chile, donde indican que los perdigones no eran de goma, como señalaba Carabineros, al contrario, tenían un 80% de plomo y silicio, por lo tanto, son armas letales. En ese momento, el general director de Carabineros, Mario Rosas, señala que supuestamente suspendía el uso de perdigones en las protestas y manifestaciones. Pero sin embargo, ayer mismo estaba reportando, yo hago despachos para Crónica TV, y vimos cómo estaban percutando disparos. Hay profesionales que resultaron heridos de gravedad producto de los disparos. Entonces hay un doble discurso, hay un discurso público y hay una realidad que no se condice con lo que se está manifestando, con lo que están expresando. Ahora, las fuerzas de seguridad responden hoy por hoy, al presidente, entiendo, ¿no?
también me da para pensar. Claro. Mira, por ejemplo, cuando fueron los primeros días de manifestación y que estaba a cargo de la seguridad el general Iturriaga, primero el presidente Piñera dice, estamos en guerra. Y luego aparece este alto comandante de la Armada y dice, yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy en paz. Por otro lado, aparece Sebastián Piñera diciendo que retiren las armas, y por otra parte Carabineros las retira. Y más aún, el general Mario Rosas le dice a los efectivos policiales que él no va a dar de baja a ningún oficial producto de los procedimientos llevados a cabo en estos días. Entonces nos encontramos con que pueden actuar de forma impune, pueden disparar y no van a tener ningún tipo de sanción. Es por eso que se aumenta esta sensación de angustia en Chile. Hoy ninguna persona puede salir con calma a la calle, nadie puede salir con tranquilidad, ya que incluso de la gente que ha perdido, son 280 personas que han perdido uno o dos ojos. Hay muchos casos de personas que ni siquiera eran manifestantes, simplemente transitaban por un sector complejo, lamentablemente a una hora que fue desafortunada. Sí, sí, en el lugar. ¿Cuáles son las ciudades más conflictivas a día de hoy, en líneas generales? Las más conflictivas son las regiones, podríamos hablar, sí. La región de Valparaíso y la región del Biobío, que es Concepción. Son los lugares donde se han establecido eventos con mayor grado de violencia, de la represión también es más fuerte, y también existen saqueos que no tienen control. Claro, esto es un efecto añadido que suele ocurrir cuando las grandes masas salen sin control a manifestarse. Se va subiendo el tenor de la intensidad y bueno, y después termina disparando por ese lado, porque cuando uno sigue posteos en redes sociales, imagino, Mario, que te pasará lo mismo. Mucha gente habla de estos, en definitiva, estos estudiantes, estos chicos que reclaman en Chile, además de ser jóvenes que no entienden nada, mirá lo que terminan haciendo, y te ponen a lo mejor el video en el posteo de algún saqueo, pero me parece que eso es un poco sacarlo de contexto también, ¿no? A ver, acá el fenómeno de los saqueos también hay que ser bastante transparente. Me ha tocado ver, y en más de una ocasión, que los saqueos son autorizados y son, es más, hasta producidos, podríamos hablar, por la fuerza policial. Carabineros, en un momento también, con participación del mundo militar, avisaban a los delincuentes que habrían 20 minutos de saqueo libre en los supermercados. Y efectivamente era tal el grado de organización que ellos dejaban ingresar primero a adultos mayores y mujeres embarazadas y después al resto de los delincuentes. Cuando me acerco a preguntar por qué ocurría esto, me señalan que esto era un saqueo controlado para evitar supuestamente que hubiesen existido daños mayores y que supuestamente habían estado autorizados por los supermercados, cosa que no me hace sentido, porque posteriormente Walmart, que es el propietario de una de las cadenas más grandes de supermercados en Chile, una cadena norteamericana, presenta una denuncia en contra del Estado, efectivamente por estos saqueos, porque no habrían garantizado la seguridad de la empresa privada. Entonces, yo no sé, me da la sensación de pronto que el mundo militar y Carabineros quieren propiciar esta enmienda de tensión que existe en el país, que quieren aumentar el grado de inseguridad que existe. Mario, y a nivel de masividad y de cantidad de gente que forma parte de estas protestas, hoy, 30 y pico de días después, ¿sigue teniendo la misma intensidad que al principio? Exactamente la misma, la misma. La población, junto con este reclamo, con esta explosión social en la que se pide una nueva constitución, en el fondo una nueva forma de organizar el país, ya han entrado en un grado de molestia extrema, en el cual ya solicita la renuncia del presidente Sebastián Piñera. El presidente Sebastián Piñera estratégicamente se ha comenzado a ausentar de la gran cantidad de actividades que previamente protagonizaba. Era un personaje bastante activo dentro de la agenda religiosa. Ahora, para casos muy puntuales, toma contacto con la población. Pero la molestia, debido a que no hay una solución práctica, hay un aumento. En este momento la población exige la salida de Piñera. Y justamente mi otra pregunta iba por ese lado, un poco repasando los distintos frentes informativos, meternos ya en lo que es el presidente de la Nación, Sebastián Piñera, su gabinete. El mundo se pregunta hoy por qué ante este reclamo sostenido en el tiempo. Yo, si no tengo mal entendido, no ha pasado una situación similar en Chile, no hay registros, no hay antecedentes. ¿Por qué no renuncia?
A ver, Sebastián Piñera no tiene ningún interés en renunciar, ¿no? Siendo bien objetivos. Yo creo que él todavía conserva la esperanza de poder mantener su cargo. Además, él tampoco tiene una disposición a que exista un cambio real y profundo en la Constitución, debido a que en esta Constitución se involucran directamente sus intereses, ¿no? No nos olvidemos que las AFPs en Chile, que de forma muy inteligente en Argentina las eliminaron de raíz en los años 90, las AFPs en Chile son un negocio que fue organizado por el hermano de Sebastián Piñera, que es José Piñera, ¿no? Hay intereses bastante profundos también. Sebastián Piñera posee gran parte de las acciones de Bancar, que se maneja gran parte del capital económico del país. Entonces, con un cambio en la Constitución se vería perjudicado directamente los intereses del presidente. Por lo tanto, él, por lo mismo, intenta dilatar esta situación. En un momento yo creo que él tenía la esperanza que los ánimos iban a decaer, a que la gente se iba a cansar, que las manifestaciones se iban a comenzar a amainar, pero pasa todo lo contrario. La población sale con más fuerza cada día. Claro. ¿Y hay alguna muestra de esa reforma de la Constitución, algunas medidas que puedan empezar a destrabar este conflicto, que fundamentalmente pasa por una mejor distribución de las riquezas y por el término, como mucha gente lo ha dicho, lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído, basta de abusos hacia la población, que es en definitiva la que sostiene todo este circo, ¿no? Es un poco el reclamo. A ver, lo que pide la gente, y por esto tiene que haber un cambio de Constitución para que se pueda concretar. Chile, por la Constitución del 80, es un Estado subsidiario. ¿Esto qué significa un Estado subsidiario? Significa que todas las responsabilidades del Estado se delegan a la empresa privada. Entonces nos encontramos con que las carreteras están concesionadas y pertenecen al mundo privado. La salud, la calidad de la salud se encuentra en el mundo privado, en las clínicas, lo mismo en la educación, en el mundo privado, y cuando el mundo privado no es capaz de soportar determinada carga, es ahí cuando el Estado subsidia, pero el Estado subsidia a la empresa privada. Claro. Y es así que nos encontramos con que el servicio público en materia de salud es deficiente. Hay gente que muere en Chile porque los medicamentos no están en los consultorios. La educación pública es deficiente también, porque todos los recursos se van al área privada. Entonces lo que pide la población en esta nueva Constitución es que Chile se convierta en un Estado plurinacionalista, que hablemos es un poco lo que estaba desarrollando Evo Morales en Bolivia con mucho éxito, independiente a que Evo Morales cometió errores, a que hubo una votación que es cuestionable. La aplicación del Estado plurinacionalista estaba funcionando porque se redujo efectivamente los niveles de pobreza en Bolivia. Y eso es lo que pide Chile, en el fondo, que haya una mejor distribución de la riqueza, porque nos enfrentamos a un país en el cual, si tú ves la estadística, suena maravilloso, claro, pero lo cierto es que los recursos están solamente en unas pocas familias, y hay gente o que se endeuda para comer, o gente que literalmente no puede comer, ¿no? O tiene que saltarse, organizar 1 o 2 alimentos en el día porque el presupuesto no le da, ¿no? Esa es la realidad que vive Chile en este momento, y es lo que necesitan eliminar. Estamos conversando con Mario Solís Cid, él es periodista chileno de Radio Estilo. Mario, y desde el otro lado, vemos todo lo que está padeciendo la gente, en principio nos decías 23, 25 muertes oficiales, pero siguen apareciendo cuerpos y extraoficialmente se habla de un número mayor. Ahora, desde el otro lado, ¿qué pasa con los principales integrantes del gabinete de Piñera, con su partido político? ¿Han ido renunciando, ha ido pidiendo renuncias Piñera? ¿Ha habido algún movimiento que pueda mostrar algún principio de cambio de gestión? A ver, es que él, por ejemplo, cuando comenzó esta crisis dijo, he escuchado a la población y anunció que pedía la renuncia de todo su gabinete. Claro. Finalmente, los cambios que hubo eran los ministerios menos importantes y los más cuestionados, que son educación, salud, transporte, siguen todavía ocupando los mismos personajes en la responsabilidad. Ahora también, políticamente, yo creo que ninguna persona quiere hacerse cargo del Ministerio de Educación o de Transporte de Salud. También es un tema bastante lógico. Claro, correcto. Pero esto también significa que la población no se ve satisfecha. Ahora, Sebastián Piñera, si bien es cierto, ha perdido mucho respaldo incluso del oficialismo, ha existido una capacidad que él siempre ha tenido, que es de negociar.
Sebastián Piñera no es un hombre que nace como figura política en la derecha o la extrema derecha, él viene de la centro izquierda. El pasado de Sebastián Piñera es de la democracia cristiana. Entonces, obviamente, tiene vínculos y tiene raíces, y es más, siendo más específico todavía, él será electo gracias a los votos de la democracia cristiana, porque la Unión Demócrata Independiente prefería otro candidato que era José Antonio Castro. Por lo tanto, Piñera no solamente le debe favores a la centroizquierda, sino también, de una u otra forma, los ha ido compensando, y eso también provoca que la centroizquierda no ha querido pronunciarse en mayoría con la acusación constitucional que fue presentada esta semana. Dos muy puntuales para no abusar de tu tiempo, Mario. Por informaciones que nos van llegando a nosotros, se ha ido volcando con los manifestantes distintos sectores culturales, deportivos. ¿Esto está pasando, está llegando a distintos ámbitos también, no solo el ciudadano de a pie? A ver, hay un tema ahí en el ámbito deportivo. Una gran cantidad de figuras e incluso de equipos de fútbol han solidarizado con el pueblo chileno y han evitado desarrollar sus actividades. Hoy día se intentaba retomar la agenda del fútbol, pero el encuentro debió ser suspendido debido a que manifestantes ingresaron al estadio. Esto fue en la comuna de La Florida, en Santiago. Lo más probable es que los encuentros deportivos ya se suspendan definitivamente. Actividades como el año nuevo ya fue suspendido en Santiago de Chile, en 5 comunas de la región de Valparaíso, en gran parte de las comunas del sur. Yo creo que este año Chile no va a tener Navidad y difícilmente va a tener un año nuevo. O sea que la perspectiva de acá a corto plazo es que este conflicto va a seguir instalado en la calle hasta tanto no haya un golpe de timón consistente que le permita a la gente ver una mejoría en su calidad de vida, ¿no? Mira, siempre existe una proyección. Yo tengo fuentes confidenciales que están en algunos puntos específicos del gobierno. Hace 3 semanas se especulaba que este movimiento podía llegar hasta Navidad, pero al día de hoy ya se especula que este movimiento incluso podría llegar hasta el mes de marzo. Por lo mismo hay actividades muy importantes como el Festival de Viña, que tendrían que suspenderse eventualmente, pese a que hoy se inició la venta de entradas, pero de todas formas están viendo peligrar, ya que Viña del Mar como comuna colapsa con el Festival de Viña en un Chile común y corriente. Si a esto le sumamos manifestaciones, es demasiado el riesgo para los asistentes, por lo tanto, si esto se mantiene, lo más probable es que se suspenda. Mario, ahora sí, la última. Entiendo que lo que están viviendo es muy complejo, es muy delicado. Yo no sé si les queda, o en tu caso particular, te queda tiempo un poco para ver también lo que está pasando. En las últimas horas llegaron noticias muy fuertes desde Bogotá, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando por estas horas en Latinoamérica? A ver, en lo personal estoy al tanto porque, de hecho, a las 19:30 participo de un especial en Crónica TV donde analizamos todo el panorama latinoamericano. Yo creo que Latinoamérica, como dice la canción de los prisioneros, es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica en este momento está sufriendo, está llorando sangre. En un momento quisimos como países buscar cierto grado de independencia, y el capitalismo empezó a apretar, empezó a forzar, a provocar condiciones que han desembocado en que estemos viviendo esta crisis. Insisto, mucha gente condena a Evo Morales. Yo estoy de acuerdo, ha cometido errores como gran parte de los mandatarios latinoamericanos, pero seamos honestos que el modelo que estaba aplicando en Bolivia estaba funcionando, y de un momento a otro, de pronto, estalla esta crisis, estalla este derramamiento de sangre, que yo veo que hay una influencia externa. Acá en el caso puntual de Chile, yo siempre he dicho, Sebastián Piñera, más que un presidente, era un gerente del país, porque él aplicaba en el fondo términos que me hace mucho sentido en base a la administración que aplicando un modelo capitalista. Sí, un modelo empresarial, pero no de una nación, tal vez, ¿no? Correcto, claro. En el fondo él nunca se dio cuenta que es un país, no es una empresa lo que estaba manejando. Por lo tanto, todo esto está desembocando efectivamente por una presión, yo no creo que no solamente latinoamericana, yo creo que hay más países involucrados, pero una presión justamente por los intereses capitales. En Chile, de hecho, ya no, el cobre solamente tiene el nombre de chileno,
pero el cobre no lo está aprovechando Chile en este momento. Ujú. Hay capitales británicos que están involucrados aquí. Qué difícil se nos hace a los hermanos latinoamericanos poder sortear estas cuestiones que cada cierto tiempo vuelven a hacernos tanto daño. Mario, ha sido un placer, estamos a disposición desde Radio Brisas para lo que necesiten y bueno, esperamos que la próxima charla pueda ser en otros términos y que poco a poco Chile vaya encontrando el camino. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo estoy cada cierto tiempo viajando a Buenos Aires, por lo tanto, en algún momento espero que nos encontremos, los visitaré donde ustedes me indiquen. Sí, claro que sí, te esperamos por aquí. Argentina está mucho más estable en este momento. Yo creo que Argentina está en un renacer después de ustedes que viven crisis cada 10 años. Las últimas veces que he visitado el país me doy cuenta que están emergiendo. Ahora, esperemos que esto siga en avance, que no exista un retroceso. Pero por lo menos está esa luz de esperanza. Así un abrazo es, a ustedes. Ojalá que así sea. Mario, un fuerte abrazo y gracias, hasta la próxima. Mario Solís Cid, él es periodista chileno, conversando con nosotros, periodista de Radio Estilo. Bueno, la verdad es que muy interesante la charla, no solo en lo que está pasando en Chile, sino también en el resto de Latinoamérica. Nos vamos a ir a una pausa, faltan 10 minutos para llegar a las 6 de la tarde.